Nunca pensé que mi vida iba a romperse un martes cualquiera, a las 6:17 de la tarde. Mientras yo estaba en el estacionamiento de un supermercado, mirando una bolsa de naranjas como si de pronto se hubiera convertido en el centro del universo. Hay momentos en los que uno siente que algo no está bien, aunque todavía no tenga pruebas. Aunque todo parezca normal desde afuera. Yo llevaba semanas sintiendo eso, una incomodidad silenciosa, una grieta invisible que se iba ensanchando dentro de mi casa, dentro de mi matrimonio, dentro de mí. Mi nombre es Adrián. Tenía 38 años cuando descubrí que mi esposa me engañaba con mi mejor amigo. Todavía me cuesta escribir esa frase sin sentir un golpe seco en el pecho. Yo estaba casado con Lucía desde hacía 9 años. Teníamos una vida que, vista desde afuera, parecía sólida. No teníamos hijos, pero habíamos construido rutinas, proyectos. Un pequeño apartamento que fuimos pagando juntos, viajes planeados, cenas con amigos, fotos sonriendo, en cumpleaños y navidades. Todo eso que hace pensar a los demás que una pareja está bien, y quizá alguna vez sí lo estuvo. Quizá incluso fuimos felices de verdad. El problema es que el amor no. Siempre se rompe con una explosión. A veces se pudre en silencio, como la madera húmeda detrás de una pared perfectamente pintada. Mi mejor amigo se llamaba Sergio. Lo conocía desde la universidad. Era de esas amistades que sobreviven a mudanzas, trabajos, fracasos, relaciones y años. Había estado conmigo cuando murió mi padre. Yo había estado con él cuando se divorció. Era el hombre al que yo habría llamado a las 3 de la mañana si necesitaba ayuda para esconder un cadáver o para llorar sin sentirme juzgado. Lucía lo conocía desde antes de casarnos. Era parte de nuestra mesa, de nuestras reuniones, de nuestra historia. Y tal vez por eso no vi venir lo que estaba pasando. Porque cuando la traición viene de un enemigo, uno la espera. Pero cuando llega desde dos personas a las que les abriste la puerta de tu vida, entra sin hacer ruido. Las primeras señales fueron pequeñas. Lucía empezó a distanciarse. No era solo falta de cariño, era una especie de ausencia emocional. ¿Me hablaba? Sí. Pero como si su atención estuviera en otro lugar. Empezó a cuidar más su aspecto. Pero no para salir conmigo. El teléfono, que antes dejaba en cualquier parte, de pronto pasó a estar siempre boca abajo. Se molestaba por preguntas normales, y luego me acusaba de ser controlador. Yo quería creerle, de verdad, quería. Porque aceptar la verdad implicaba destruir años enteros de mi vida. Sergio también cambió, aunque yo lo noté después. Cuando empecé a unir las piezas, se volvió extrañamente amable conmigo, demasiado disponible, demasiado pendiente. Era como si estuviera compensando algo. A veces me insistía para salir a tomar algo, como queriendo medir qué tanto sabía yo, o qué tan ciego seguía siendo. En ese momento, no lo entendí. Ahora sí. La culpa, cuando no tiene dignidad, se disfraza de amabilidad. El martes en que todo se derrumbó, Lucía me había dicho que iba a cenar con unas compañeras de trabajo. Yo salí antes de la oficina y fui al supermercado porque quería sorprenderla cocinando su pasta favorita. ¡Qué ironía! Recuerdo que estaba eligiendo vino cuando vi una notificación en mi reloj inteligente. Era un mensaje. Había entrado en la tablet compartida que usábamos en casa y que, por alguna razón, estaba sincronizada con mi cuenta. Solo aparecieron unas pocas palabras en la pantalla, pero bastaron para congelarme. Te extraño. Hoy casi me descubre. El remitente no salía completo. Solo una inicial. S. Podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido una coincidencia. Eso me repetí durante unos 10 segundos. Que fueron exactamente el tiempo que tardó mi mente en dejar de mentirme. Dejé el carrito ahí mismo y me fui a casa, con las manos vacías y el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar antes que yo. Cuando llegué, la tablet estaba sobre la mesa del salón. Lucía había salido apurada y la había olvidado. Dudé, aún en ese momento dudé, porque abrirla significaba cruzar una línea. Pero lo cierto es que esa línea ya la habían cruzado ellos. Hacía mucho tiempo. Yo solo estaba a punto de mirar las ruinas. No tuve que buscar demasiado. Los mensajes estaban archivados, no eliminados. Ese fue su error. Pensaron en esconder, no en borrar. Pensaron que yo no miraría, que yo seguiría siendo el hombre confiado, predecible, noble. Habían calculado mal. Leí conversaciones de meses, fotos, audios, planes.
excusas inventadas entre ambos para verse, mensajes enviados minutos después de cenar conmigo, frases que no voy a repetir porque todavía me ensucian la memoria. Y entre todas esas cosas, hubo una que me partió más que el sexo, más que las mentiras, más que el descaro. Se reían de mí. No era solo una aventura, no era un desliz, era una traición sostenida y acompañada de burla. En varios mensajes, me llamaban ingenuo, decían que yo vivía en mi mundo, que nunca me daba cuenta de nada. Sergio incluso escribió una vez que yo siempre fui el amigo útil, no el amigo brillante. Lucía respondió con un emoji de risa. Hay momentos en los que el dolor se transforma en una especie de frío. Yo dejé de temblar, dejé de llorar, sentí algo mucho más peligroso, claridad. Me senté en el sillón y seguí leyendo. Y ahí encontré su segundo error. Habían estado usando una cuenta conjunta para pagar hoteles, regalos y cenas. Una cuenta digital que Sergio había abierto con Lucía para guardar dinero, porque, según sus mensajes, soñaban con irse juntos en unos meses. Había capturas de transferencias, reservas y hasta planes concretos para vender el apartamento y repartirse luego lo que pudieran sacarme del divorcio. Lucía, además, había tomado fotos de documentos de la casa y de mis estados financieros para enviárselos a él. No era solo una infidelidad, estaban preparando una salida en la que yo pagaría parte de su nuevo comienzo. Y eso fue lo que cambió todo. Hasta ese momento, yo era un hombre herido. En ese instante me convertí en un hombre despierto. No los llamé, no hice escándalo, no rompí platos, ni golpeé paredes. Cerré la tablet. Respiré hondo y llamé a un abogado. Un amigo de un compañero de trabajo me atendió esa misma noche. Le dije que necesitaba asesoría urgente y que sospechaba que mi esposa estaba reuniendo información financiera sin mi consentimiento. Me citó a primera hora del día siguiente. Esa noche dormí en el estudio, o más bien fingí dormir. Lucía llegó a las 11:30. Entró en silencio, creyendo que yo ya estaría acostado. No fui a verla. No le pregunté cómo le había ido con sus supuestas compañeras. La escuché moverse por la casa, abrir el grifo del baño, caminar descalza por el pasillo. Cada sonido me resultó ajeno, como si una desconocida hubiera entrado en mi hogar usando la cara de la mujer con la que me casé. Al día siguiente empecé a moverme. Hice copias de todo: mensajes, reservas, transferencias, capturas, correos. Cambié contraseñas, bloqueé accesos a cuentas personales, hablé con el banco, hablé con el abogado, revisé la situación legal del apartamento, de los ahorros y de la empresa pequeña que yo tenía con un socio. Mi abogado fue muy claro: la infidelidad, en sí misma, no siempre determinaba el reparto, pero el uso indebido de información privada y ciertos movimientos financieros sí podían tener consecuencias serias. Me recomendó mantener la calma, reunir pruebas y no anunciar nada todavía. Obedecí. Durante 2 semanas viví en mi propia casa como si estuviera infiltrado en la vida de otra persona. Lucía seguía actuando con una normalidad ofensiva. Me daba besos rápidos antes de salir. Me preguntaba si iba a llegar tarde. Me mandaba mensajes con corazones. Y yo la miraba pensando que hay personas que no solo mienten, también administran la mentira como si fuera un Allende. Sergio siguió escribiéndome. Me invitó 2 veces a ver un partido. La segunda acepté. Necesitaba mirarlo a los ojos una vez más antes de cerrar esa puerta para siempre. Nos sentamos en un bar de siempre, el mismo donde habíamos celebrado ascensos, cumpleaños y reconciliaciones con la vida. Sergio hablaba, se reía, hacía comentarios sobre fútbol, y yo lo observaba como si estudiara a un impostor. En un momento, me preguntó si estaba bien, que me notaba distante. Casi admiré su capacidad de actuación. Casi. Le respondí que sí, que solo estaba cansado. Entonces me dio una palmada en el hombro y me dijo que podía contar con él para lo que fuera. Nunca una frase tan noble me sonó tan sucia. La confrontación ocurrió un viernes por la noche. Elegí ese día porque ya tenía todo listo. El abogado había presentado lo necesario. Mis cuentas estaban protegidas, las pruebas respaldadas. Incluso había hablado con el administrador del edificio para cambiar las cerraduras si era necesario. No quería una escena, quería un cierre. Lucía llegó a casa a las 8:30. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, con la tablet delante y una carpeta a un lado. Recuerdo perfectamente la expresión en su rostro
cuando me vio. No era miedo todavía, era molestia. Como si yo estuviera rompiendo una rutina. Le pedí que se sentara. Cuando vio la tablet, entendió. Se puso pálida de una forma tan instantánea, que hasta hoy me impresiona. Me preguntó qué era todo eso, que había revisado, cómo me atrevía a invadir su privacidad. Esa fue su primera defensa. Atacar, muy típico de quien no tiene inocencia. Solo recursos. No levanté la voz. Le dije que no perdiera el tiempo, que ya lo sabía todo. Negó. Luego minimizó, después lloró. Luego dijo que estaba confundida. Más tarde aseguró que había sido un error. Finalmente, intentó culparme. Dijo que yo llevaba años distante, que me había vuelto predecible, que necesitaba sentirse viva. Yo le escuché sin interrumpir, porque a veces las personas, cuando se sienten acorraladas, revelan quiénes son mejor que nunca. Cuando terminó, deslicé hacia ella algunas copias impresas de los mensajes sobre el dinero, los documentos y sus planes con Sergio. Entonces cambió su cara. Ese fue el momento en que comprendió que no estaba frente a un marido engañado suplicando explicaciones. Estaba frente a un hombre que ya había decidido. Le dije que el divorcio estaba en marcha, que a partir de ese momento toda comunicación pasaría por abogados, y que tenía el fin de semana para recoger sus cosas esenciales. Le aclaré que el apartamento no podía venderse, ni moverse un centavo sin revisión legal. También le dije algo que llevaba días preparándome para decir, que lo peor no había sido acostarse con otro, lo peor había sido reírse de mí mientras yo los consideraba familia. Lloró de verdad entonces. O al menos eso pareció. Me dijo que no quería perderme, que Sergio no significaba nada, que había sido una locura, que podíamos arreglarlo. La escuché en silencio, y por primera vez en mucho tiempo. No sentí amor, ni rabia, ni deseo de salvar nada. Sentí alivio, el alivio brutal de ver la verdad desnuda. Se fue esa misma noche a casa de una prima. A Sergio lo enfrenté al día siguiente, no por necesidad, no porque me debiera una explicación. Lo hice porque yo necesitaba cerrar esa historia mirándolo una sola vez más como el hombre que eligió traicionarme. Lo cité en un café, y apareció sonriendo. Hasta que vio mi expresión. Le puse el teléfono sobre la mesa, con una copia de uno de sus mensajes abierta. No voy a olvidar cómo se le borró el color de la cara. Intentó hablar, justificarse, decir que pensaba contarme, que las cosas se habían dado así, que no quería hacerme daño. La cantidad de basura que puede salir de una boca asustada es impresionante. Lo dejé hablar 2 minutos, y luego le dije que ya estaba, que no quería su versión porque no existe una versión de lo que hizo, que se mantuviera lejos de mí para siempre, y que, si volvía a interferir en cualquier asunto legal o financiero relacionado con Lucía y conmigo, iba a lamentarlo. No hubo golpes, no hubo escándalo, hubo algo que a veces duele más que cualquier puñetazo: desprecio. Las consecuencias no tardaron en llegar para ellos. Lucía creyó que, una vez descubierto todo, ella y Sergio, al menos podrían empezar juntos sin esconderse, pero una relación construida sobre mentiras rara vez sobrevive a la luz. Ya no había emoción, ya no había secreto, ya no había a quien engañar. Solo quedaban 2 personas, mirándose con la incomodidad de saber exactamente de qué eran capaces. Además, parte del dinero que habían movido quedó documentado y tuvo implicaciones legales incómodas. Nada espectacular, pero sí suficientes para complicar acuerdos y dejar en evidencia varias cosas. Lucía terminó aceptando condiciones mucho menos favorables de las que había imaginado. Sergio, por su parte, perdió a varios amigos en común cuando se supo la verdad, porque ese fue su tercer error. Pensaron que podían controlar el relato, pero las pruebas hablan mejor que el orgullo. Yo no me dediqué a vengarme, no publiqué mensajes, no hice campañas. Simplemente conté la verdad cuando me la preguntaron. Sin adornos, sin gritos, sin victimismo. Y la verdad, dicha con calma, suele tener una fuerza devastadora. Los meses siguientes fueron duros. Quiero ser honesto con eso. Hay gente que cree que salir de una traición te convierte automáticamente en una versión más fuerte de ti mismo. No funciona así. Primero te rompe, primero te deja dudando de tu criterio, de tu memoria, de tu masculinidad, de tus decisiones, de tus años. Yo pasé noches enteras preguntándome en qué momento perdí el control de mi propia vida. Fui a terapia, dejé de beber por un tiempo, volví a correr por las mañanas, aprendí a cocinar para uno, aprendí a volver a mi apartamento
y encontrar silencio sin sentir que me tragaba. El recomezo no llegó como una película inspiradora, llegó despacio, llegó cuando dejé de revisar el pasado, buscando una respuesta definitiva. Llegó cuando acepté que no todo se entiende, y no todo se cierra de forma elegante. A veces uno sana no porque comprenda, sino porque se cansa de sangrar. Empecé a ordenar mi vida de nuevo. Cambié muebles, pinté el estudio, vendí cosas que ya no quería conservar. Me enfoqué en el trabajo, por primera vez en años. Tomé una oportunidad laboral que antes había rechazado por comodidad. Empecé a viajar más por proyectos. Conocí gente nueva. Recuperé amistades que había descuidado por encerrarme en mi matrimonio. Descubrí que había una versión de mí que sobrevivía, sin necesidad de explicarle a nadie lo que seguía de pie. Un año después del divorcio, me crucé con Lucía por casualidad. Fue en una librería. Estaba sola, más delgada, más apagada. Hablamos menos de 3 minutos. Me dijo que esperaba que yo estuviera bien. Le respondí que lo estaba. No había rencor en mi voz, tampoco ternura, solo distancia. Esa distancia limpia que uno gana cuando por fin sale de algo que y lo destruye. No pregunté por Sergio, pero tampoco hizo falta. Una amiga en común me había contado meses antes que duraron poco. Discutían todo el tiempo, desconfiaban el uno del otro. ¡Qué sorpresa! Quien traiciona contigo también puede traicionarte a ti. Esa es una ley bastante simple de la vida. A veces la gente me pregunta cuál fue el error que cometieron. No fue dejar mensajes en la tablet, aunque gracias a eso los descubrí. No fue usar una cuenta conjunta, aunque eso los expuso. No fue confiarse demasiado, aunque también. Su gran error fue creer que me destruían para siempre. Pensaron que me iban a dejar humillado, vacío, convertido en una anécdota triste de sus nuevas vidas. Creyeron que yo sería el hombre engañado, que se queda congelado en el momento de la traición, mientras ellos siguen adelante. Y se equivocaron, porque sí, me rompieron, pero no me terminaron. Tomé decisiones difíciles. Solté a 2 personas que habían sido centrales en mi vida. Acepté consecuencias que no elegí. Lloré lo que tuve que llorar. Me enfrenté a mi vergüenza, a mi rabia y a mi miedo. Y aún así seguí. Hoy miro hacia atrás y ya no veo solo una historia de engaño. Veo el día en que la vida me obligó a despertar. Veo al hombre que fui antes, tan confiado que confundía costumbre con amor y lealtad con permanencia. Y veo al hombre que salió de todo eso, no más duro, pero sí más consciente. La traición te enseña cosas horribles, pero también te revela verdades que antes no querías mirar. Aprendí que el amor, sin respeto, no vale nada. Aprendí que quien te humilla en secreto no merece explicaciones en público. Aprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse. Y aprendí que volver a empezar no es un premio de consolación. A veces es la mejor parte de la historia. Yo creí que había perdido una esposa y un amigo. Con el tiempo entendí que, en realidad, perdí 2 mentiras. Y recuperé algo mucho más importante. Me recuperé a mí.